Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días para los demoledores y las demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. 44ª charla número 44, 15 de la noche, aquí en Berlín, en una noche muy cálida, muy calurosa. Curiosamente, aquí en la capital de Alemania, el verano comenzó tarde. Recién esta última semana comenzó un poco de calor, ya sobre el final del verano, prácticamente en el inicio del otoño. Hoy vamos a establecer el foco en la cuestión militar, para lo cual nos acompaña un invitado de lujo y experto en el tema, quien voy a presentar en 2 minutos, luego de realizar el correspondiente anuncio de la próxima charla, el miércoles próximo, el miércoles 13, vamos a realizar la próxima charla con Javier Martínez López, analista geopolítico, así que acompáñennos también ese día. Ya aparecen conectadas bastantes personas, bueno, Madrid, Noruega, El Salvador, Costa Rica, Valencia, España, Uruguay, ¿dónde más? Argentina, Perú, Chile, bueno, de todos lados. Dicho esto, redondeo rápidamente la introducción del día de hoy y presento a nuestro querido Guillermo Laferriere, quien ya nos acompañó en más de una oportunidad, coronel retirado del ejército argentino, pero además con una maestría en geopolítica, veterano de Malvinas, un recontracapo en las cuestiones militares y además tuitero empedernido. Vamos a presentar más tarde varios de sus tweets. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes por ahí, ¿no? Sí, tardes, por supuesto. ¿No te acordás de eso? Si tenemos alguna diferencia horaria, sí, 5 está horitas, bien. ¿no? 5 horitas, pero gracias por invitarme, siempre es un gusto. Bueno, Guillermo, sí, no te pudimos presentar antes porque vos aparecías de viaje por Europa, pero bueno, ya vuelto a nuestros pagos, ya hoy nos congratulás acá con tu presencia y quiero, Guillermo, comenzar directamente con el primer tema de nuestra charla. Hace unos días, sí, durante la semana pasada comenzó en los medios occidentales eh, una campaña mediática ligada a la aparente captura de una localidad denominada Robotine o Rabotino, aparentemente según la traducción al español. Campaña, ¿o no? Bueno, apareció en la noticia y la presentaron por todos lados como si la conquista de esta localidad determinara un antes y un después en la ofensiva ucraniana. ¿Qué análisis, qué interpretación realizás vos de la importancia de esto y de la ofensiva en su conjunto? Y mientras vos vas presentando tu análisis, yo voy al lado tuyo voy a presentar el mapa para que más o menos aparezcan la Sí, sí. gente al tanto. Ok. Todo tuyo, Guillermo. Ya, dale, vos sabés que hay otro Rabotino, como se pronuncie, en la propia Rusia, ¿no? Así que da para confusión. A ver, primero, alguna característica de la ciudad de Robotino. Tiene, en tiempo de paz tuvo alrededor de 450 habitantes. Es decir, que estamos hablando de una aldea rural en algún lugar ahí de Ucrania. Pero más allá de eso, lo importante a veces es de estas localidades, cuando estamos hablando en guerra, no es tanto la cantidad de población o el tamaño que tienen, sino su proximidad a algún nudo carretero o alguna cuestión que tenga que ver con un objetivo militar. Como vos dijiste, Ezequiel, se ha estado machacando desde la semana pasada, toda la semana y quizás un poco antes también, con que era inminente.
una ruptura ucraniana en ese lugar. ¿Qué quiere decir una ruptura? Como que los ucranianos habían logrado penetrar la defensa rusa y que era inminente. Algunos medios llegaban a decir, medios inclusive acá en Argentina, que es la tierra de la fantasía, que estaba próximo la unión de las tropas de ucranianas que iban a salir de Robotino y se iban a ir directo los 164 kilómetros hasta Mariupol sobre el mar de Azov. La magia no tiene límites. Ok. ¿Qué es lo que, bueno, yo del tema de la acción psicológica no soy un experto, sé que se utiliza en las guerras, eso tenés que llamar a otro tipo para esa cuestión. Lo que yo te quiero decir es que Robotino o Rabotino, como se pronuncie, esta que nos estamos mencionando, en el territorio en la zona del frente, en las proximidades de Zaporizhia, de la zona de Zaporizhia, en el sur del frente, del largo frente de combate, es apenas lo que han logrado los ucranianos, y esto no es menospreciar, porque acá para lograr eso han muerto decenas y decenas de tipos, ¿está claro? Decenas y decenas, pero esos decenas de personas que han muerto, han sido heridas, mutiladas, desaparecieron, lo que fuese, lo hicieron para que posicionarse en la periferia de Robotino, porque inclusive hay una parte de Robotino que estaba bajo control ruso, más unas alturas que están más hacia el este. En ese lugar quiere decir que los ucranianos entraron donde está la zona de seguridad de la defensa. Yo lo he explicado en algunos hilos míos. Una zona defensiva tiene varios sectores, ¿está claro? Tiene un sector de seguridad, que es el que está adelantado, que puede estar muchos kilómetros adelantado, y que la idea que tiene eso es prevenir a las tropas que van a estar en defensa de cómo viene el enemigo, ver si lo pueden engañar, ese tipo de cosas. Después de eso viene lo que se llama el escalón defensivo de primera línea, y detrás de este viene la reserva. El tema que no se entiende es que los rusos en ese escalón defensivo, ese bloque defensivo de primera línea, no es que tienen una línea solamente en contacto con su enemigo, los rusos detrás de esa zona de seguridad, decime si soy confuso, por favor, sino que tienen tres, o por lo menos en ese sector, o hasta 5 líneas separadas cada una de ellas por 8, 9, 10 kilómetros, algunas un poco más, y en esa separación que hay entre cada una de ellas hay minas, trampas, zanjas antitanques, zonas batidas por fuego, fortificaciones de todo tipo, y sumamos y sumamos y sumamos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a lo sumo, perdón, los ucranianos pudieron haber pudieron lograr, perdón, en ese lugar es chocar con la primera línea de defensa de Rusia, ¿me comprendés? Y a partir de ahí tendrían, cosas que no van a poder lograr, romper esa primera línea, ¿está? Una vez que vos la rompés, y acá termino, tenés que asegurar la brecha de los flancos para poder pasar. Otra tropa que venga atrás, porque vos te desgastás haciendo eso, tiene que pasar a través de esa brecha e ir a la segunda línea. ¿Me seguís? Y volver a repetir esta maniobra en la segunda, en la tercera y la sucesiva, recién para producir la gran brecha que te permita ir a la profundidad del dispositivo, donde vas a chocar con la reserva operativa que tengan los rusos detrás de su defensa. Fui claro, me parece que fui medio... No, clarísimo, Guillermo. Entendible. Con lo cual, Guillermo, sí, con respecto a los tiempos, ¿verdad? Si durante estos 3 meses pudieron finalmente realizar el avance necesario hasta el choque con la primera línea de defensa. Después aparece por delante la penetración de esa primera línea de defensa, por cierto, seguramente nada sencillo. Y después, recién, otra vez un territorio minado con dientes de dragón, si no recuerdo, llaman a estas estructuras antitanques, zanjas y demás, hasta la segunda línea, y así 3 o 4 líneas, por lo menos hasta Mariupol o hasta el Mar de Azov, el objetivo inicial. Considerando el tiempo, si generáramos una regla de 3 simple, una deducción, entonces
podrían conquistar el objetivo el año próximo, pero en poco tiempo más comienza la famosa Rasputitsa, estas lluvias del otoño en Ucrania. Esto determina la inundación del terreno, un barrizal absoluto, un lodazal tremendo, tanques hundidos hasta la torreta, con lo cual están presentando como fundamental algo evidentemente no tan relevante, por lo menos, o cometo un error. Pero no, mira, eso mismo hay que decírselo a analistas argentinos y a muchos en Occidente. A lo cual yo sumaría, a lo cual sumaría, el tema que todo esto lo vienen haciendo, estos choques que estuvieron realizando los ucranianos ahí, prácticamente sin utilizar masas blindadas, sino con choques de infantería y sin fuerza aérea táctica. Quiere decir que de producirse las brechas necesarias para lograr esa penetración y llegar a la costa del mar de Azov controlando Mariupol, vos debieras tener una capacidad aérea que por lo menos en el sector donde vas a estar operando, es decir, en el ancho del mismo y en todo su recorrido hasta Mariupol, te asegurara, aunque sea localmente, me refiero en todo ese tramo, la capacidad de contrarrestar a las fuerzas aéreas de Rusia. Pero a esto, para sumar a lo que vos bien decís con respecto a que se aproxima el otoño, aunque la temperatura en Berlín parece que indica que no, a que se aproxima el otoño, a eso tenés que agregarle las carencias logísticas para los materiales que tienen los ucranianos que están padeciendo y que no lo inventamos ni vos ni yo, lo dicen las autoridades de la OTAN y lo dicen personas que están siguiendo estas cosas. A eso hay que sumarle además los problemas para reemplazar al recurso humano que se va perdiendo en esto. Eso es otro tema que no se toma en cuenta. Es como si vos, como un país como Ucrania o cualquier nación que va a una guerra prolongada y de alta intensidad, el tema de la demografía de ese país que va a la guerra no fue importante. Yo no sé en qué frasco, diríamos en Argentina, viven estos tipos. De verdad, porque lo que estamos hablando, Ezequiel, son palotes de estrategia. No es que estamos hablando de cosas muy sofisticadas, si la maniobra van a hacer alguna cosa extraña. No, estamos hablando de algo que si vos, mira, cuando estuve en España, estuve con un gran amigo mío, que es un oficial retirado ya del ejército, de las Fuerzas Armadas de España, que sirvió en la OTAN mucho tiempo, ¿no es cierto? Y él me decía, que concuerda con lo que estamos nosotros hablando, y él me dice, si yo expusiera algo de lo que dicen algunos expertos sobre cómo está procediendo exitosamente Ucrania, jamás me hubiera recibido, jamás me hubieran promovido. ¿Me comprendés lo que te digo? Porque es una barbaridad lo que están diciendo. En fin. Eh, quizás en sintonía con tus palabras, Guillermo, puedo presentar algunas de las notas, algunos de los artículos, algunas de las columnas publicadas por medios considerados serios, como por ejemplo este de aquí, básicamente la BBC. Un segundito porque el otro día pude generar la traducción directa, porque ahora no puedo, para no realizar yo mismo la traducción. ¿Por qué no puedo ahora? Desapareció el iconito. Bueno, lo presento yo. Guerra de Ucrania. Las tropas de la contraofensiva penetran la línea rusa, afirman generales, a propósito de esto de los generales, ¿no? Además, esta referencia abstracta, en lugar de nosotros establecimos esto, no, generales, ¿no? Realizan la afirmación. Y acá, interesantemente, por un lado presentan ese título, pero si uno recorre el artículo, debajo aparece un mapa, debajo presentan un mapa
cortesía del Instituto para el Estudio de la Guerra, nada más y nada menos, aquí, sobre el cual realizamos una transmisión con, bueno, presentando a sus directores, a los miembros de su consejo directivo, como así también a los supporters, ¿no? A los patrocinadores de esto. Y en ese mismo mapa, si bien en el título presentan supuestamente la penetración de la línea defensiva, acá en el mismo mapa, si uno recorre el mapa, debajo en las referencias aparece en violeta, mantenido o reconquistado por Ucrania, y solo aparece esta manchita en el sur hacia la derecha, hacia el oeste, y después en Robotine establecieron un punto negro bien ancho para que no apareciera una manchita mínima de color violeta, con lo cual evidentemente más allá de la conquista de este pueblo, realmente el mapa presenta una muestra de lo insignificante de este avance con respecto a los objetivos, no insignificante en sí y menos aún en cuanto a la cantidad de gente muerta, lamentablemente, para esto, ¿no? Pero y más abajo, increíblemente, en una autorrefutación de alguna manera, presentan mapas con las líneas ofensivas. La aldea de Robotines, recién en el mapa parecía bien clara la cantidad de casitas, 3 calles a lo largo de este pueblito. Robotine por un lado y la primera línea de defensa todavía bastante por debajo de Robotine, con lo cual este título de penetran la primera línea de defensa, evidentemente falso. En todo caso, generan contacto con la primera línea de defensa y ni siquiera. Pero bueno, este es un ejemplo de las noticias publicadas en los últimos días, esto de hace 7 días. Aquí, si quieren otro, Guillermo, yo voy presentando, vos, Guillermo, si querés comentarios. Sí, a mí me duele el tema de la BBC particularmente porque ha sido un medio de información muy importante a lo largo de muchos años. Y está haciendo un papel muy triste en esta guerra de Ucrania. Muy, muy triste, ¿me comprendés? Porque no es objetivo. No es objetivo. Y para sacar la mentira a la verdad de lo que están diciendo, tenés que bucear en el artículo, porque el título no tiene nada que ver, como lo estuviste mostrando vos, con lo que sucede en los hechos y con la propia información que ellos dan. Sí, sí, Pero completamente bueno, de acuerdo. Para no mí, soy un experto en esta guerra, yo sin experiencia en guerras en general, más allá de recordar la primera guerra en Irak como la primera guerra, el primer hecho político interesante en mi vida, a mis 10 añitos, y a partir de ahí el interés mío en la política en general. Pero si algo determinó esta guerra, por lo menos en mi percepción de la cobertura de los medios, esa frase de que la verdad representa la primera víctima de la guerra, realmente aparece muy claro porque medios considerados más o menos serios de todos lados, aparecen en contradicción permanente y de manera muy evidente. Aquí otro ejemplo, Guillermo, para mí una joyita, de la revista Forbes y de este señor David Axe, muy activo, con muchas notas publicadas, una más fantasiosa que la otra. Yo lo caracterizaría en Argentina como un vendehumo de aquellos a este señor, pero con muchas notas. Atención a esta nota. A medida que la contraofensiva ucraniana gana momento, Rusia está reenviando reenviando algunas de sus mejores y últimas reservas hacia el sur, hacia la zona de estos avances de la contraofensiva. La ofensiva presenta básicamente, la columna presenta esa idea, el hecho de que a partir de estos avances de Ucrania en el sur, Rusia estaría realizando una reasignación de sus mejores y últimas reservas en la división de asalto aéreo número 76,
Ahora, yo siempre cuando presencio estas cosas quiero las fuentes, entonces comencé una búsqueda de las ¿De dónde salía? fuentes, claro, bueno, ¿cómo determinan esto? ¿No? Porque qué hallazgo periodístico, poder determinar que Rusia realiza la reasignación de sus mejores tropas, de sus mejores regimientos hacia esta región. Bueno, y aquí aparece, according to Rob Lee. Rob Lee, un tuiter, un Sí, analista militar sí, muy sí. activo en Twitter. Bueno, uno puede, un clic en lo de Rob Lee, Sí. para acompañar esto, debo realizar aquí un cambio. Un segundito para el tweet de el bueno de Rob. Al Bien. cual sigo también. Yo también, pero Claro. bueno, atención en este caso. Bueno, y acá en el tweet de Rob Lee presenta una referencia a otra fuente, ¿no? Indicates that Russia has possibly committed multiple regiments, bla, bla, bla. Bueno, acá, según esto, según nuestras informaciones, aparentemente Rusia estaría realizando una reasignación de sus tropas, bueno, con otra fuente. Y atención a la otra fuente, cómo determinan la otra fuente la reasignación de las tropas. Esta es la prueba. Sí, sí, no, eso sí, no, sí lo vi de un norteamericano que sigo y me lo mostró. No, esto que estás mostrando, Ezequiel, es tremendo por lo trucho, como diríamos en Argentina. Por Muy, lo trucho, muy trucho es. supuestamente ¿cómo lo llaman esto en Es un términos patch, militares? hay una moda militar desde hace Sí, muchos años de que en los uniformes, inclusive en los uniformes de combate, de colocarse el escudo de la división o el regimiento o el elemento al cual perteneces, ¿me comprendés? ajá, Para que escudo un lo llaman tipo, sencillamente, como cualquier escudo, escudo un de... patch, Bien, sí, sí, bien, el distintivo. Hay bueno, algunos que son presentables, otros que son impresentable, sí. impresentables, porque Vistas hay cosas chicas, tremendas, sí. hay cosas de todos, ¿no? Pero en fin, ¿pero a qué voy? Acá la fuente es que un tipo muestra dos de estos escudos y dice, estos han sido capturados. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Pero ese tipo de... Che, no soy periodista, pero la fuente... Acá en Argentina, por ejemplo, te dicen, el Ministerio de Defensa de Ucrania o el alto mando ucraniano sostiene que son miles los muertos de tal lado, que la penetración es así. Bueno, eso no es serio. Porque si vos me invitás a mí a hablar con vos, no es que yo agarré y escuché solamente uno de los tipos, uno de los bandos, sino que uno trata de escuchar todo y tamizarlo en base a lo que uno cree saber. ¿Está? Claro. Ahora, si vos te vas a basar exclusivamente en lo que cada bando, un solo bando te dice, está cerrando esta cuestión, aparte de trabajar con los mapas como vos mostraste y todo eso. Pero déjame volver sobre una palabra que en el anterior artículo, el que nos llevó hasta el patch, ¿no es cierto? Dijo, y que es una palabra importante, que se llama el momento. El momentum se dice, es un término militar. El momentum se dice o se aplica cuando vos has logrado un determinado efecto positivo para vos sobre tu enemigo, entonces se dice que vos has logrado esa situación de ventaja y lo que tenés que aprovechar ese momentum para que se prolongue, porque eso no se prolonga y dura de manera permanente, sino que es algo que se va a ir diluyendo, porque vos al combatir también te estás desgastando, ¿me comprendés? Entonces, ese momentum que mencionan y que te da voz aquel que se aproxima al artículo y que pesca algo de estos temas, dice, pucha, este tipo maneja lenguaje, ¿me entendés? Pero esto está truchando, Sí, te está sí, sí, mintiendo abiertamente, es sí, increíble. sí. Presentar dos escudos como la prueba de la reasignación de tropas de un lugar a otro, realmente Hay un oficial bastante, de bastante, Marines, bastante hay un flojo. oficial de los Marines en Estados Unidos, que no es Scott Ritter, es otro, que tiene también un canal de YouTube, y esta semana, en uno de sus programas, transmite prácticamente a diario también, presentó esto. Y se reía también de lo burdo y de cómo se había construido en base a una foto de dos escuditos toda esta historia. Ahora, yo lo que no sé, e insisto, no soy un experto en eso, ¿cómo volvés de eso? Porque
si no está sucediendo nada de esta cuestión, ¿cómo vos tenés todavía credibilidad para que la gente te lea y te mire? No lo sé, para mí es un misterio. O por ahí, mucha de la gente que se aproxima a estas cosas las ve por así, por arriba, ve el copete y dice, sí, miralo, y no se pone a analizar, que debe ser un poco el fundamento para que estos tipos sigan teniendo éxito. No, no lo sé. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Esta aquí, Guillermo, Fernando, como todos los domingos con Fernando, el error, el lapsus de mi parte. Guillermo, acá otra nota, también no, esta no, un segundito, yo aquí con muchas, Dale. muchas. Esta de aquí, esta de aquí. Ucrania no puede ganar la guerra contra Rusia ahora, pero la victoria en 2025 es posible. Ah, Los, claro, cuando muera los, de cáncer Putin, claro, ¿no es cierto? los aliados deben incrementar la producción de armas para dar a Kiev los medios para sobrepasar a Moscú de una vez y para siempre. Es el título de la columna de nada Sí, más y nada menos que del Financial Times, ¿no? sí, Ucrania no está puede bien. ganar ahora, pero sí en 2025. Y Ujú. si bien aquí presenta lo de Robotino o Robotín en algún momento, más abajo en su balance realiza una enumeración de las cosas necesarias para que efectivamente en 2024 o en 2025 eventualmente, Sí, lo cual en los términos de esta guerra, sí. de aquí a 2025 podemos aparecer todos vueltos polvo, ¿no? Pero Sí, tal cual. o no, podemos presenciar las cosas más bizarras desde aquí a 2 años. Pero bueno, por un lado presenta este título, machaca con lo de Robotine, pero más adelante, como argumentación para esta idea de que, bueno, todavía Sí, no, la contraofensiva con muchísimos problemas, pero a partir de 2025 quizás sí. Entonces, para eso necesarias 5 cosas. En primer ajá. lugar, no debemos generar presión en cuanto al tiempo, no debemos establecer presiones en cuanto al tiempo. En segundo lugar, lo cual en gran medida la presión respecto al tiempo Sí, estoy anotando responde para poder responderte, para poder darte algunos. Sí, responde a la situación de sí, Ucrania. Por un lado, del apoyo externo como sí, condición para la continuidad de la guerra, lo cual determina naturalmente tiempos distintos a los de un ejército basado en sus propios recursos. Y precisamente también, bueno, la cuestión de los tiempos también en cuanto a las estaciones, en cuanto al devenir de la guerra, bueno. Pero no, debe desaparecer la presión en cuanto al tiempo. En segundo lugar, eh, deben además no pueden abandonar, deben la propia Ucrania, las propias fuerzas armadas de Ucrania deben realizar presión permanente durante todo el invierno. Así sí, que claro. no deben Sí, aparecer bajo estoy presión del anotando tiempo para pasar. Sí, sí, y sí. deben realizar presiones, no pueden abandonar la presión ofensiva durante todo el invierno. Sí, ok. Tercero, eh, deben generar el debilitamiento de las Fuerzas Armadas rusas en sus Claro. territorios durante todo 2024 y más adelante, Sí, destruyendo claro. por sobre todas las cosas, destruyendo su artillería. Sí, Bueno, claro. ese como tercero. Cuarto, deben derrotar a la flota rusa en el Mar Negro, ¿sí? Deben Pero desactivarla. vos estuviste tomando alcohol, estuviste No, tomando alcohol. están las cosas puestas No, por este señor como ya sé. condiciones para ese Sí, claro. 2025. Según ¿Y el qué título, más? aparentemente una cosa segura. Bueno, Y dale. en quinto y lo más importante, acá ya como que algo fumado por el muchacho, sí, quinto y lo más importante, en una guerra de desgaste, Bueno, la a ver, capacidad industrial determina el resultado sí, final, para lo cual
Occidente debe maximizar su producción de armamentística y de artillería, de munición, por sobre todas las cosas. Ammunition from newly expanded production lines. Bueno, y esa expansión de las municiones recién materializará en 2024 en todo Occidente, y a partir de ahí Ucrania podrá capitalizar eso para ahí sí realizar el ataque necesario a la artillería rusa. Yo debo recordar además que según las propias previsiones de los países occidentales, aún con la expansión anunciada de la producción de munición en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, aún con la duplicación anunciada, no pueden responder al ritmo actual de uso de munición en este conflicto. Pero bueno, estas las 5 condiciones para esa victoria en 2025 posible, según este artículo de Financial Times. 3 minutos para contestarte de esto, para ponerte... Primero, te lo pongo en contexto. Lo publica Forbes. Y vos sabés que yo soy un asqueroso liberal, que creo en la economía de mercado y toda esa cuestión. De la gente que más me maldice por Twitter son economistas, que me dicen que como yo no tengo en cuenta que la OTAN en conjunto tiene un PBI mayor que el de Rusia, no soy capaz de percibir que Rusia va a ser derrotada por ese aplastante PBI. ¿Está claro? O sea, los tipos que tienen esa mirada, esa aproximación exclusivamente económica de las cosas, te tiran una planilla Excel de PBI y te dicen, esto es imposible de ser vencido. Ok, estos chicos, acostumbrados a ver esas cosas en el buffet de la Facu de Económica y todo ese tipo de cuestiones, no tienen en cuenta que una guerra, la economía es una parte importante, pero no es la única. Está claro. Rusia, si hubiera sido por el PBI, la Unión Soviética hubiera perdido la guerra con Alemania en su momento. Está claro. No tenía capacidades industriales para producir, en teoría, los miles y miles de tanques que terminó produciendo entre el 44 y el 45. Los miles y miles de aviones que producía también en esa época, casi a la par de Estados Unidos o superándolo. Olvida eso. Pero voy por esto. Cuando te dicen estas cuestiones, ¿no es cierto? Olvidan un detalle que te voy a dar sobre el final, pero te dicen el tiempo. No hay que presionar con el tema del tiempo. Ahí hay una parte de razón. Ha sido Occidente el que ha estado presionando a Ucrania para lanzar esta contraofensiva y lo estuvo presionando durante meses. Es la contraofensiva más preanunciada. Ahí amigo Fernando desde España la llama ese hallazgo, le dice la contraofensiva primavera-verano, como si fuera la galería, el Corte Inglés, ¿no es cierto? En Madrid. Y es cierto, todo el mundo lo sabía, todo el mundo, especialmente los rusos, que trabajaron, viste, como el cuento de la cigarra en el verano, mientras todo el resto cantaba, y para él la cigarrita iba preparándose para el invierno. Bueno, eso hicieron los rusos. El tiempo es cierto. Después que te dicen que deben hacer presión constante contra los rusos durante el invierno. Te hablan de una fuerza armada, la ucraniana, que ha sido diezmada. Los números que dan fuentes serias de Estados Unidos hablan de más de 400.000 muertos ucranianos. Un país que va entre la quinta y la sexta movilización a todo trapo para ver sacar gente para pelear. Un país que no tiene fuerza aérea. Te dicen que además deben golpear la profundidad del territorio ruso y destruir su artillería. La profundidad del territorio ruso, ¿con qué? No tenés una fuerza aérea estratégica. Occidente no te da misiles para pegarle a la profundidad del territorio ruso porque no quieren jugar a estirar la cuerda y que los rusos digan esto fue una escalada y voy a empezar a pegarle a Polonia o Rumania, que esos son los lugares donde se sostienen las operaciones en Ucrania. ¿Me seguís hasta acá? Perfecto. Te dicen, hay que destruir la flota del Mar Negro. ¿Cómo se destruye la flota del Mar Negro? ¿Con un hechicero que manda grandes olas para tapar? Porque la única forma de destruir la flota del Mar Negro, la de superficie y la que trabaja bajo el agua, es con otra flota
muy grande que dé una batalla naval en el Mar Negro, porque el que domina el Mar Negro, para aquellos que nos están escuchando y viendo, son los rusos. Los ucranianos no tienen ninguna armada, así que no sé, debe ser una suerte de milagro, viento divino que van a largar. Y por último, mencionás el tema de, ya me estoy perdiendo, de buscar, la producción de munición. Ese es clave ese tema. Lo que no se comprende, y lo hemos hablado en tu programa varias veces y la gente no lo entiende, no estamos en Occidente, a fines de los 90, principios de los años 2000 del siglo XXI, nunca pensó en una guerra de alta intensidad y de larga duración que los implicara y que consumiera y que necesitara una gran cantidad de insumos y recursos humanos. No lo pensaron, lo descartaron, ¿me comprenden? No tiene. Entonces, su industria de defensa no tiene esa capacidad, vos lo acabás de decir hace poquito, de producir en masa. Para que eso cambie, para que eso, van a pasar muchos años, ¿me seguís? Pero además eso tiene una trampa, Ezequiel, que es lo que la gente no capta y volvemos al pasado. Es como de pensar que esta guerra que estamos viviendo en Europa, que yo para mí es una guerra europea y muchos se enojan conmigo, para mí es una guerra europea, no es una guerra en Ucrania, ¿me comprendés? O desarrollada en territorio europeo. Esta guerra, con todo lo que nos está dando, es decir, es una guerra de alta intensidad y de larga duración, en modo alguno es el índice o la forma, o digamos la pista que nos dice cómo van a ser las guerras del futuro. ¿Me comprendés? Es decir, no quiere decir que de aquí en adelante todas las guerras van a ser de alta intensidad y de larga duración, porque si eso fuera así, vos tendrías que hacer una reconfiguración industrial tal, muy cara de sostener, para algo que no es seguro que suceda. ¿Se comprende lo que quiero decir? Porque no, nada en este tema de la industria de defensa se maneja por seguridades. Las seguridades que buscan son contratos de corto relativamente plazo. ¿Me comprendés? Entonces, hacer una reconversión que pueda llevar 8, 10 años para poder hacer frente a un tipo de guerra que no tenés garantía de que sea así, es un problema para los países y es un costo inmenso. Ahora, si Forbes dice que esto lo van a asumir, yo tengo mis dudas, y más cuando políticamente en muchos países europeos y en Estados Unidos también se está cuestionando el tema de este sostenimiento de la guerra. Así que me parece que están todo este tipo de artículos, hablan sobre un mundo que no existe. Sí, A de mí me acuerdo, parece Luis. irracional, Además, irracional. el análisis económico de comparación de los productos representa un análisis completamente superficial Pero porque claro, no participan en la guerra las economías en tal su cual. conjunto, sino las industrias militares por sobre todas las cosas de los países. Un ejemplo, la economía alemana aparece en el cuarto lugar a nivel mundial en medida nominalmente, ¿sí? Y la rusa en el 11º lugar, medida nominalmente. Si realizamos una medición de las economías en términos de paridad de poder adquisitivo, quizás una medición un poquito más justa, más allá de los tipos de cambio y las variaciones de las monedas, aún así Alemania aparece en 5º lugar y Rusia en 6º lugar. Ahora, la industria armamentística rusa presenta alrededor de 3 millones de trabajadores calificados, mientras que la industria armamentística alemana, ¿alguna idea, Guillermo? No sé, 55.000. pero tal cual. Esa es la, Y esa es sumar la otro tema, diferencia. pero sumar otro De, tema, disculpame que viste que dijimos al principio que Occidente había rechazado la idea de una guerra de larga duración y de alta intensidad. Rusia nunca lo rechazó, por lo cual generó, y esto para los chicos de la Facu de Económica, generó stock. ¿Me comprenden lo que le quiero decir? Generó stock para eso y además, para sumarle a este temita, sus armas, sus municiones
son, en términos generales, menos sofisticados que los que se producen en Occidente. Esto no quiere decir que sean de mala calidad, quiere decir que se pueden producir más rápido y de mayor cantidad, son más sencillos. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Y déjame darte un último ejemplo. Si fuera por el PBI, cuando los chinos en el 50 entraron al territorio de Corea del Norte, ¿no es cierto?, para hacer frente a las tropas de las Naciones Unidas, el PBI, y que las hicieron retroceder, y se terminó en una paz en la zona de Panmunjom, viste el tema del paralelo y todo eso. La pregunta es, el PBI junto de todas las Naciones Unidas que estaban dando vuelta, ¿no era superior al de esa China de los 50? ¿Sí o no? Sí. Entonces, explica una planilla Excel de PBI si un país va a ganar o no va a ganar. Es ridículo. Bien. Bueno, bastante clara tu postura, Guillermo, sobre esto. Podemos comenzar tal vez con el segundo tema. Quiero recordar, Dale. por favor, el agradecimiento de Beatriz Pulido, una de las demoledoras más fieles, quien a partir de hoy realiza la moderación de los chats, nos ayuda con eso. Mil gracias, Beatriz, por ayudarnos de esa manera. Segunda cuestión de hoy. Guillermo, en la semana, en el correr de la semana aparecieron imágenes por primera vez de tanques Challenger 2 destruidos. Sí. ¿Qué representa eso? ¿Qué análisis realizás de eso? Vos, de hecho, presentaste un tweet al respecto, lo voy a presentar en un segundito. ¿Cuál tu visión de la cuestión de los Challenger? Primero, ayer por una fuente, ayer o antes de ayer, mi cerebro no funciona muy bien, salió que un segundo Challenger había sido destruido también, aunque no logré la confirmación absoluta. La fuente me pareció buena, pero no la alegré por otra fuente. Pero ¿a qué voy? Cuando aparecieron los Challenger que le entregaron a Ucrania de parte del Reino Unido, estos son los Challenger 2, son la versión más moderna de los Challenger. El Reino Unido le iba a dar 28 de estos tanques, que es un tanque pesado, un MBT, un Main Battle Tank, es un tanque de batalla, es un tanque muy bueno. Se le iban a dar 28, no sé por qué situación, llegaron solamente 14. Y cuando llegaron estos son los que primero se habló de que el Reino Unido iba a proveerles munición de uranio empobrecido, ¿te acordás? Para que la munición esa de uranio empobrecido se utiliza no para pelear contra tropas desplegadas, sino contra otros blindados enemigos. Ok. En Argentina y en otros lugares se vendió esta aparición de los tanques Challenger como un modificador de la situación, que la presencia de estos tanques Challenger iba a ser el terror de los rusos, que los iba a llevar en desbandada y toda esa historia. Algo que en la previa a esto hablamos, el tema del concepto de armas mágicas, que también es otra cosa que es responsable la prensa en Occidente. Hablan de armas mágicas, casi como Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tenemos las armas. Las Wunderwaffen. Exactamente. Todas esas armas misteriosas que van a dar vuelta a la... No hay armas misteriosas. El Challenger, que para algunas fuentes es un tanque que no es destruible ni nada de eso, cuando entró en operaciones en zonas donde la demanda de oferta, digamos, de peligros para ese tanque era relativamente baja. Irak en la segunda campaña, ¿me comprendés? Entonces, este tanque está siendo operado en una guerra de alta intensidad, donde del otro lado tenés tipos que tienen capacidades con misiles antitanques portables por la infantería, como tienen los ucranianos, o con su artillería, o con sus sistemas de cohete MLRS, o por otro tipo o por su aviación táctica, de despegarle y destruir un tanque de estos. Entonces, a mí no me sorprendió esa cuestión. Lo que sí realmente me sorprendió es que el empleo de estos tanques había estado ausente del campo de batalla, porque se hablaba de que los mismos iban a ser parte de una reserva de alrededor de más o menos 40.000 hombres
con medios y entre ellos los tanques estos, para hacer frente a algún imprevisto en la profundidad del territorio ucraniano en caso de que los rusos se lanzaran. El hecho que los Challenger hayan sido empleados te indica de la gravedad que todo esto está teniendo para Ucrania y que echa mano de lo que tiene. ¿Me comprendés? Es decir, es que ese es el problema que me parece a mí. Y el resto, bueno, nadie te va a reconocer que todas estas armas mágicas no existen. Y recordemos que las armas mágicas empezaron con los misiles antitanques que proveía Estados Unidos y el Reino Unido. Después pasaron por algún tipo de blindado. Pasaron por esto de los Challenger. Ahora nos dicen también por los misiles cruceros Shadow que entregaba el Reino Unido. Pasaron también las armas mágicas, era los F-16 que van a venir en algún momento, y antes van a ser también armas mágicas los M1 Abrams de la primera generación que van a llegar quizás ahora en diciembre los primeros. ¿Qué querés que te diga? Hay mucha gente que compra eso. Yo no lo compro, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, incluso tomadores de decisión. Eso es Sí, lo más llamativo. Entre las perlas de esta cuestión de los Challenger, por ahí apareció un artículo. Yo recién presentaba tu tweet y la confirmación en esto de BBC Verify, de la verificación de los propios BBC, porque al principio de la propia BBC, porque al principio aparecían dudas respecto a las sí, pero ruinas. el Telegraph salió de derecho ese mismo día, salió a ratificarlo. El Sí, sí. Telegraph salió a ratificarlo, sí, sí, sí. Sí, y algunas, bueno, aquí fotos respecto a la torre, al cañón, a los contenedores, pero quizás una de las cosas más locas respecto a las armas maravillosas o las armas milagrosas, desde hace algún tiempo machacan con la entrega de nuevos tanques Leopard, pero esta vez, ante la falta de tanques Leopard 2, por lo menos excesivos o entregables, porque los países occidentales no abandonaron todo su armamento, no realizaron una cesión de todo su No, armamento, ni mucho menos, sino de lo considerado entregable, conservando la capacidad de defensa, sin abandonar sí. su propio armamento. Quería presentar un segundito esta de Forbes también, aquí. Esta del mismo David Axe, ya un clásico. Para entrenar a las tropas ucranianas, las Fuerzas Armadas danesas de Dinamarca tuvieron que pedir prestados tanques Leopard 1 de 3 museos. Eso porque el tanque Leopard 1, si no recuerdo mal, representa un tanque de la posguerra, concebido en los años 50, los últimos de ellos retirados en los 80. Entonces, como ahora aparentemente van a despachar esos tanques Leopard 1 ya retirados, entonces para realizar el entrenamiento mientras van reactivando esos tanques seguramente no deben aparecer operativos si abandonaron hace 30 o 40 años. Bueno, No. mientras realizan las reparaciones necesarias, llamaron a un par de museos para el entrenamiento de los soldados, a 3 museos. Esto según Forbes, otra vez, y el mismo periodista. Podemos hacer un punto ahí en el tema del entrenamiento, porque me parece que es importante, Ezequiel, que es algo Adelante. que tampoco se ha captado. Te dicen, ¿no es cierto?, que las tropas ucranianas están siendo entrenadas por fuerzas armadas de la OTAN, ¿no? Y para aquel que se aproxima a esto de una manera muy ligera, te dice, bueno, la OTAN es una alianza militar, deben tener procedimientos estándar todos iguales, ¿no es cierto? Entonces, que te formen en Dinamarca, en el Reino Unido, en Alemania, en España o en Portugal, es lo mismo. Eso es de un nivel de ingenuidad que es conmovedor. Casi saco un pañuelo
y tengo que secar una lágrima que me cae. Los procedimientos, y escribí sobre eso también, los procedimientos para operar son comunes. Los estándares que deben alcanzar las tropas son comunes. Pero cada ejército tiene una cultura, una forma de entrenar y de hacer las cosas. Entonces es preferible no tener un popurrí de gente entrenada en distintos lugares, ¿me comprendés? Sino en uno, por gente que proceda de la, digamos, que les dé a todos una misma impronta, y voy a volver sobre eso. Pero hay dos cosas que en esto no se han tenido en cuenta. Una es, y para mí, la principal, y lo hemos mencionado en alguna oportunidad. Esta guerra, que recuerdo es de alta intensidad y larga duración, solamente es comparable a la Segunda Guerra Mundial y, pues lo podemos discutir, a la Guerra de Corea. Todo lo que vino después, toda la guerra del mundo, de las décadas que fueron, desde el fin de la Guerra de Corea, sumando a esta como una que sirva de modelo, hasta antes que esta empezara, ninguna tuvo el nivel de demanda logística y militar que tiene esta. Ninguna. ¿Está? Sumo Vietnam, Afganistán, todo lo que se te ocurra. Entonces, ¿a qué voy? Los únicos tipos en el planeta Tierra que tienen hoy experiencia en una guerra de alta intensidad y larga duración son los ucranianos y los rusos. Las tropas de la OTAN que están enseñando a los nobles soldados ucranianos, lo que saben de una guerra de alta intensidad y larga duración es lo que han leído, pero no lo han vivido, Ezequiel. ¿Me comprendés la diferencia? Eso nadie te lo dice y te lo consideran como una cuestión, bueno, baladí. Y el otro problema que tampoco se ha tenido en cuenta es que la propia organización ucraniana, que es un desastre, en vez de organizar elementos puros, digamos, que bien, bueno, todos estos tipos fueron formados en Dinamarca, conforman una agrupación Dinamarca. Esto es la agrupación Alemania, y así, ¿me entendés? Lo que estoy siendo muy grosero, ¿sí? No, a los tipos que vinieron de Dinamarca, de Alemania, España, donde sea, los mezclan en distintos lugares de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces vos lo que tenés es un despelote. Traduciles vos después la palabra esta a los oyentes. Y te sumo algo más, Un caos, que nadie... un caos, sí, un lío. Y te sumo algo que nadie te dice tampoco. Y volviendo al tema de la cultura. Ucrania, sus mandos militares, digamos, viejos, sus generales, sus coroneles, ¿está claro? Fueron formados en la cosmovisión de la guerra de Rusia, porque Ucrania siempre pensó la guerra como los rusos o la Unión Soviética. ¿Me seguís hasta acá? Es decir, para ellos hacer la guerra se hace con masas de artillería, sobre lo cual, sobre esas masas de artillería, pivotea todo el resto, porque esa es la forma brutal, digamos, para decirlo muy groseramente, en que Rusia pelea. El ejército ruso es un ejército de artillería, a diferencia de otros que tienen artillería. ¿Me comprendéis? El ejército ruso es un ejército de artillería que tiene otras cosas. Bueno, esa mirada de la guerra, esa cultura de hacer la guerra, era la cultura de Ucrania. Y vos, digamos, desde el 2014, más o menos, algunos te lo pondrán algunos años antes, ¿sí? Le estás metiendo a los tipos una cultura diferente que es difícil de ser asimilada. Pero además, vos no le estás dando a ellos los medios necesarios para poder siquiera combatir y ganar con la doctrina que vos le estás inculcando. Entonces, en la mente de estos tipos en Ucrania debe haber un despelote tremendo en cómo proceder, porque están con medios que son insuficientes, con una cultura atávica de cómo hacer la guerra y que no la pueden hacer de esa forma tampoco, pero también tienen gente que les van dando, que está siendo provista, si se me permite el término, por distintos países,
que tienen culturas o aproximaciones para hacer la guerra que son distintas. Mucha gente te va a decir esto que dice Laferrière, bueno, no es tan así. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Hacer la guerra, formar soldados, no es una línea de Taylor para formar vehículos, ¿me comprendés? Donde un tipo siempre pone el mismo tornillo, otro pone tal cosa, y sale siempre el mismo forté. No es así, no es así. Pero bueno, mucha gente cree que sí. Guillermo, ¿cuál la diferencia? Esta es una pregunta a partir de tu afirmación para que nos despabiles con la cuestión técnica militar. ¿Cuál la diferencia entre la guerra en Irak y esta guerra en cuanto a su desarrollo? Vos recién lo presentabas como una guerra distinta a las anteriores. Hasta ahora las únicas dos fuerzas armadas con experiencia, la ucraniana y la la rusa. rusa. ¿Cuál la diferencia con respecto, por ejemplo, a la guerra de Estados Unidos en Irak? Básicamente, la diferencia son lo que ahora ¿viste? Los militares buscan términos para parecer más interesantes o qué sé yo. Y lo que se viene hablando hace muchos años, relativamente 10 años, son de las dimensiones donde la guerra se lleva adelante. ¿Está? Para darte una idea, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, la guerra era una cosa bidimensional, ¿no es cierto? Vos lo veías al enemigo, tanto en tierra como en el mar, ¿no es cierto? Y combatías en ese lugar. Con la aparición del avión, ya empezó a ser tridimensional. Estamos hasta ahí, en 3 dimensiones vos tenías que operar. Terminando el siglo XX, vos ya tenías una cuarta dimensión y para una quinta. La cuarta dimensión era, ya desde la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era el campo del espectro electromagnético, todo lo que es emisión de señales, donde se combate ahí también y se ayuda a las operaciones. Y se empezó también a utilizar la dimensión del espacio. ¿Está? Bueno. En la guerra, y ahora en la guerra ya en el siglo XXI, se agregó también la dimensión del ciberespacio, donde también se combate. ¿Está? Todo ese paquete, toda esa esfera de cosas se va combatiendo. Ok. Cuando fue la guerra de Irak en su versión año 2003, los Estados Unidos y el Reino Unido, que cooperó con ellos en las operaciones, operaban en todo el espectro, en todas las dimensiones que hemos mencionado. En la Tierra, en el mar, en el espectro electromagnético, en el espacio, en el ciberespacio. Todo ese paquete lo trabajaban. Los iraquíes, a duras penas, operaban en la bidimensionalidad, ¿no es cierto?, con muchos problemas para operar en el aire, ni hablar del espacio, el espectro electromagnético y todo ese tipo de cuestiones. Es decir, el enemigo que enfrentaban, y cuidado, para el soldado que va a pelear, ya que te estén disparando, para él es un problema, ¿me comprendés? No es que se pone a analizar, bueno, pero no está peleando entre la cuarta y quinta dimensión, pero yo lo estamos hablando desde otra posición. Entonces, la demanda para el estamento militar de Estados Unidos enfrentando a los iraquíes era una donde ellos tenían dominio del todo el espectro para operar sobre el enemigo, mientras que el otro podía operar en algunos muy parciales, en una guerra convencional. No estamos hablando de una guerra contra insurgentes, ¿está claro? Estamos hablando de otra cosa, ¿está? Por eso es otro tema. En esta guerra, los dos bandos se ven en la obligación y en la necesidad de operar en todas esas dimensiones, ¿me comprendés? Y con una gran diferencia. Mientras Rusia es capaz de arbitrar, si se quiere, para utilizar un término económico, la manera en que utiliza las diferentes dimensiones en el combate, ¿sí? En la guerra esta que está ofreciendo, los ucranianos dependen para operar en las distintas dimensiones de los que le provean de afuera y de que les digan sí, podés hacer esto o aquello, no. Esa es la situación en que están. Vos tenés, en términos de que por ahí para algunos, tenés una dependencia del exterior para poder ejecutar tus operaciones militares tan grande de parte de Ucrania que está condicionado.
Está condicionado, está, pero bueno, todo lo que te estoy diciendo es inaceptable para muchos que te dicen que, bueno, estos medios que te dicen los rusos están a punto de entregar Moscú. ¿Qué querés que te diga? Sí, a propósito de las dimensiones de la guerra, tierra, agua, aire, el espectro radiomagnético, el ciberespacio, el espacio, la comunicación también, quizás Pero ahí claro, presenciamos la diferencia entre las guerras anteriores. Yo no recuerdo canales de Telegram iraquíes, esto dicho irónicamente, no recuerdo una visión iraquí de la guerra en su momento. no, Los no, rusos, no, sin la capacidad mediática de Occidente, aún así presentan sus fierros, por llamarlo de alguna manera, presentan sus armas en la guerra por la información también, a través de sus propias canales de televisión, radios, canales de Telegram, medios alternativos, etcétera. Hasta en eso aparecen dimensiones adicionales y aparecen contendientes en relativamente igual, por lo menos con, participando en las mismas batallas, ¿sí? pero tal Hasta cual, en tal eso, cual. sí. Y tal cual. Y vos fíjate que gracias a que eso sucede, gracias a que eso sucede, y que esos medios rusos, que también muchos de ellos, porque esto hay que tenerlo en cuenta, los bandos cuando están en una guerra tratan de utilizar, como vos tangencialmente estás expresando, la información como una herramienta para posicionarse en una situación de ventaja. Ahora bien, cuando uno analiza la información que proveen los bandos, la tamiza con la experiencia y los conocimientos propios, la pone en un mapa y ve qué es lo que está sucediendo, analiza información básica sobre con qué arrancó la guerra uno y qué es lo que tiene el otro, ve las capacidades de producción, etcétera, etcétera, te das cuenta de cuándo te están mintiendo, cuánto de lo que te están diciendo es real, ¿no? Y cuánto de lo que te dicen sirve o no para analizar. Es tal el contraste y las barbaridades que están dando algunos medios en Occidente, que los rusos están sacando provecho de la verdad de muchas cosas, ¿me entendés? No tienen, en muchos sentidos, no tienen necesidad de falsear. Yo no les creo a ninguno cuando te dicen hemos matado tanto o hemos destruido tanto. Pero cuando te dicen estamos en tal posición, las fotos te dicen, por ejemplo, las líneas de posiciones. Los rusos te dicen hicimos tantas líneas defensivas y el New York Times te saca fotos hace varios meses de los distintos sectores defensivos rusos. Vos ahí tenés una imagen de decir, che, esto es así. ¿Me comprendés? Sí, Entonces hay perfectamente. formas de tratar de aproximarse a la verdad. ¿Mm? Bien. Guillermo, una consulta muy técnica respecto a algo charlado alguna vez con Fernando con Sí, relación a la incapacidad actual de los países occidentales de generar la producción necesaria de municiones y de armamento, a sí, pesar de su capacidad productiva en términos generales frente a Rusia, ¿sí? Una economía menor, pero con una capacidad productiva militar mucho mayor. Si no recuerdo mal, Fernando realizaba un análisis del siguiente tipo. Durante los últimos 30 o 40 años, en Occidente, el desarrollo de el arte de la guerra o de la forma de conducción de la guerra aparecía enfocado cada vez más hacia el achicamiento de las Fuerzas claro, Armadas en general y la generación de unidades especiales rápidas para tareas muy específicas, ¿sí? sí, Grupos comando, hacia ahí aparecían los esfuerzos. Mientras que Rusia realizó una apuesta en otro sentido, en el sentido de la guerra convencional, de la guerra de desgaste de grandes ejércitos y grandes producciones militares como soporte. Por eso ahora Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, aparecen retrasados con respecto a Rusia.
¿algo de verdad en esto? ¿Qué análisis Sí. puedes realizar de eso? No, yo comparto ese criterio. Y fíjate que esta semana salió me enteré por una persona que hace análisis de defensa de Israel, muy interesante, donde saca una nota mostrando que las Fuerzas Armadas del Reino Unido van a continuar, a pesar de lo que había dicho la actual gestión, disminuyendo para alcanzar un número de alrededor de 74.000 hombres a fines del 2024, principios del 25. Es decir, que van en esa dirección de seguir reduciéndose. Pero esto, ¿por qué pasa así? Porque primero, como hablamos antes, se dijo no nos conviene tener fuerzas que sean para conflictos de larga duración y alta intensidad. Pero además de eso, hay un tema, sostener una capacidad militar que permita a vos desarrollar operaciones de guerra de larga duración, tipo la Segunda Guerra Mundial. ¿Con cuál lo van a hacer? Con China, es decir, seriamente se van a... Primero, yo descarto que vayan a pensar en la OTAN en meterse en esta guerra contra Rusia, de meterse con tropas a pelear ahí y hasta destruirlos. ¿Me comprendí? Eso lo descarto. Descarto también que vayan a buscar un combate directo con China, porque viste que la OTAN desde la cumbre esa de Madrid del año pasado hablan de China como el principal enemigo, Desafío. todo ese desafío, bueno, todo ese tipo de cosas. Ok, vos imaginás que vamos a ver las tropas de la OTAN marchando sobre China. Yo no lo creo. El mismo Macron lo dice cuando hace pocos días, estando yo de paseo, dijo ¿no? Que la OTAN significa Atlántico Norte. Yo no veo que Asia esté en el Atlántico Norte. Bueno, pero querían la apertura de una oficina en Japón hace poquito, ¿eh? Sí, tal cual. Pero bueno, pero ya hay incidencia. Pero ¿a qué voy? No, hay un problema de discursos también entre la OTAN. Vos fijate que esta misma OTAN, que no tiene capacidad para dar una guerra de alta intensidad y larga duración, al mismo tiempo que agota sus arsenales y estira su esfuerzo al máximo para sostener esta guerra que está sucediendo en territorio de Ucrania, al mismo tiempo juega con que podemos, llegado el caso, operar contra China. Y acá esto me hace acordar a algo que también en Argentina no se comprende. Hasta los 70, principios de los 80, en la doctrina militar de Estados Unidos, estaba la idea de poder mantener dos teatros de operaciones de altísima demanda simultáneamente, más o menos como fue en la Segunda Guerra Mundial, el teatro europeo y el teatro del Pacífico. ¿Sí? Esa era la mirada que tenían los Estados Unidos hasta el fin de la Guerra Fría. Eso terminó. Terminó. Estados Unidos no tiene la capacidad de mantener dos teatros de operaciones de ese tipo de manera simultánea. No lo tiene porque Estados Unidos también está, luego de los 20 años en Afganistán, el tiempo que es superpuesto en Irak, todo el tema del abocamiento a la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos está en un proceso de reconfiguración de su fuerza militar. La gente no entiende. Durante la guerra en Afganistán, durante los 20 años de Afganistán, lo sé personalmente porque tengo amigos que han estado en esas cosas. Tipos que han sido formados para ser oficiales de artillería en el ejército de Estados Unidos y la unidad donde servían, que era una unidad de artillería, dejaron sus cañones, dejaron de adiestrarse en artillería y se adiestraron como tropa de infantería para ser enviados, a Afganistán a operar como contrainsurgentes. De eso, vos no volvés con un switch que prendés y apagás y ponés on-off y ahora le das los cañones a los tipos y ya tiran y pegan. No funciona así. Necesita tiempo, reestructurarse, un montón de cosas. ¿Me comprendés? Pero bueno, eso no se entiende. Ahora, Guillermo, esto de 75.000 personas o 75.000 Sí, militares efectivo. efectivos, esa es la palabra correcta. Aún en este contexto de cambio, por lo menos hasta este conflicto, hasta esta guerra, aún en este cambio hacia
la especialización y la reducción de personal, ¿no aparece como demasiado poco? ¿Nos llama la atención o yo confundido? Mira, hay Para el Reino analistas, Unido, ¿no? no, pero hay analistas en Estados Unidos que te dicen que del ejército británico de hoy, que no está en capacidad de poner una fuerza expedicionaria en Calais como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. No está en condiciones de hacerlo. ¿Me Sí. comprendés lo que te quiero decir? No están, pero lo que pasa es que la gente se queda con la imagen de la Segunda Guerra Mundial como si todo estuviera congelado. Entonces asocia Reino Unido, desembarco en Normandía o en la operación, la batalla del Alamein. Estados Unidos, el Pacífico y Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial del 42 en adelante. Ponele, ¿no es cierto? El mundo va cambiando, no es una cuestión estática. ¿Me entendés? No, no funciona así. Pero los estereotipos están muy acendrados en mucha gente y en muchos analistas que les cuesta reconocer esto. El otro tema que también no te reconocen y que lo hemos hablado es el tema nuclear. Mientras Estados Unidos se quedó, está recomponiendo eso, pero su tecnología nuclear está atrasada con respecto a la de los rusos. Los, muchos de los sistemas de lanzamiento de misiles de Estados Unidos siguen siendo los mismos que estaban en los 80. Los mismos sistemas de botoncitos y cositas que se apretan. Los rusos han cambiado eso. Eso no se entiende. Como tampoco se entiende que gente que te dice, bueno, llegado el caso, los rusos se los arrasa y se los destruye en 1 hora y media nuclearmente. ¿Y vos te crees que si eso, mientras eso sucede, no borra Rusia toda Europa Occidental, toda la costa este de Estados Unidos? ¿En la misma hora? Yo no sé qué les pasa por la cabeza a muchos que se ofrecen como analistas. ¿Me comprendés? Es muy difícil de discutir ese tipo de cosas así, porque están convencidos de que eso no es posible, que no es así, o creen que el arsenal nuclear de Rusia es el mismo que de las payasadas que hace Kim Jong-un, ¿viste? Con sus cohetes, o el submarino trucho este que lanzó los otros días, todo ese tipo. No es, Rusia no es eso. No es eso. Pero bueno, están convencidos que sí. Acá en Argentina, los medios te dicen que los rusos son borrachos, que son todos borrachos, que están todos a punto de desertar, que el pueblo ruso clama por una nueva revolución de octubre y que, bueno, que Putin se muere de cáncer en los próximos días. ¿Qué querés que te diga? Es así. En el medio en que yo me muevo acá, es así. Sí, acá Y te también. dicen, y te sermonean, Ezequiel, te sermonean, te dicen, no te das cuenta de que Putin se está muriendo, cómo le tembló el brazo en tal. Bueno, es así, ¿qué querés? Sí, bueno. A propósito de temblores, recuerdo, a propósito de temblores, recuerdo aquella situación con Angela Merkel, tiritando en un momento, lo cual en su momento generó muchísimas interpretaciones. Sí. Merkel todavía vivita y coleando perfectamente, sin ningún problema. A propósito de analistas, Guillermo, quizás podemos establecer el foco en uno de los, para mí, pocos académicos dedicados a las relaciones internacionales en los Estados Unidos con una perspectiva crítica verdaderamente interesante. John Mearsheimer, un Sí, realista sí, tal cual. sí, de buena cepa, uno de los, o quizás quizás no, el padre del denominado realismo ofensivo. Bueno, hace Sí, poquito presentó un último artículo, artículo muy interesante genial. sobre su visión del desarrollo futuro, aunque realmente presenta un panorama muy pesimista y él mismo no puede determinar hacia dónde. Eh, Mm. Quizás considerando algunas de las cosas puestas ahí, va,
como caracterización general de ese artículo, básicamente presenta a Ucrania como condenada al fracaso en términos Sí. generales. Básicamente eso. ¿Qué análisis realizás vos de aquí hacia adelante del conflicto, Guillermo? ¿Qué podemos, en una situación realmente difícil, qué podemos vaticinar hacia adelante? A ver, yo tengo una leve diferencia con John Mearsheimer, al cual yo sigo, admiro y me parece que tiene una capacidad, no solamente escribe muy bien, sino que comunica muy bien. Cuando vos ves las entrevistas que da, las charlas que da, es muy hasta histriónico, sabe llegar, no usa un lenguaje excesivamente académico que lo pone a una distancia, sino que acerca lo que él sabe a los otros. En su teoría y en los libros que él escribe, él te expresa como que él dice algo que es claro y que tampoco se entiende. Hay tres grandes potencias en el mundo en el que vivimos nosotros hoy. Estados Unidos y China, que son, digamos, a la par, están ahí nomás, vos podrás decir si quién está uno más arriba, otro, pero están a la par, pongámosle. Y Rusia, que está más atrás, pero son las tres grandes potencias. La gente te dice, no, Rusia no es una gran potencia. Bueno, no tienen ni idea de qué están, no, ni siquiera de qué es el concepto de gran potencia. Él lo que sostiene es que son dos cosas. Una, que yo estoy de acuerdo, la multipolaridad no asegura per se la paz, no la asegura, ¿no es cierto? Dice también que la multipolaridad es una condición que se ha dado en el pasado mucho más que la unipolaridad o la bipolaridad, ¿no es cierto? Es todo muy, muy, muy interesante. Pero además el tipo termina, te dice que está, digamos, como en la naturaleza de las cosas, que las grandes potencias busquen ser más fuertes que el otro, ¿no es cierto? Porque esa es la única forma de sobrevivir. El tema que mi pequeña discrepancia es, y que mi pequeña discrepancia tiene un problema. Mi pequeña discrepancia es que el cruce del umbral nuclear debiera actuar, si tomamos la perspectiva de la Guerra Fría como una experiencia, como una suerte de moderador o de enfriador, o no es cierto, de una suerte de, ¿cómo se llama?, de radiador que enfría el motor de las pasiones, por lo menos entre las grandes potencias, y en todo caso deriva la guerra a las periferias, ¿sí? Entonces, en ese criterio no habría un camino directamente a la confrontación. El problema que tiene mi postura, y que le da la derecha a Mearsheimer, es que con esta maldita guerra que está ocurriendo en Europa, nosotros hemos cruzado ese umbral, lo hemos mencionado. Nosotros, después del 62, en la crisis de los misiles, tácitamente se acordó que ninguno de ellos, ni la Unión Soviética, ni los Estados Unidos, iba a llevar la amenaza al otro a su frontera directa, ¿está? Entonces, todo el conflicto llevaba a la periferia, ¿está claro? Eso se ha roto, porque Occidente ha llevado, con esta expansión de la OTAN, que es así, esta expansión de la OTAN, al llevar la línea límite fue Ucrania, al alimentar a Ucrania para que esté en guerra con Rusia, vos cruzaste ese umbral. Entonces, en estos momentos, desde que esta guerra comenzó, allá por el 22-24 de febrero del 2022, hoy nosotros estamos en aguas que los instrumentos de navegación no nos sirven. ¿Por qué? Porque estamos peleando en el umbral de una gran potencia que de ningún modo, por última vez, de ningún modo puede perder esta guerra sin dejar de ser Rusia. Si Rusia pierde esta guerra, desaparece como Rusia. No es una cuestión que, bueno, perdí en Afganistán, donde no había. No, acá yo pierdo y dejo de ser Rusia. Entonces no hay ninguna condición para que Rusia pierda esto, no lo puede perder. Y como no lo puede perder para no dejar de ser Rusia, puede, llegado el caso, utilizar armas nucleares. Entonces, ese es el problema de que los instrumentos de navegación que teníamos de la Guerra Fría los tenemos que tirar a un tacho de basura porque estamos navegando en aguas distintas con instrumentos diferentes. Mearsheimer es pesimista en este sentido, porque él cree que, especialmente por la tosudez
de Biden. A mí, una gran amiga, un periodista argentina, me dijo Biden va a ser un desastre. Yo nunca pensé que iba a salir. Yo lo discutí y me equivoqué. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Biden ha colocado a Estados Unidos en su posición en Ucrania como una situación de vital para Estados Unidos. ¿Me comprendés? Entonces, vos tenés hoy los dos opuestos considerando vital la cosa. Lo que pasa es que uno, Rusia, realmente es vital, pero el otro ha transformado algo que no es vital en vital en términos comunicacionales. ¿De dónde? ¿Qué pasa? No tiene espacio político para retroceder de esto sin perder todavía más credibilidad de la que ya perdió de la manera desastrosa en que se fue de Kabul en los fines del 21. Ese es el combo peligrosísimo en el que estamos y que no se comprende. Y que no explica una planilla Excel de PBI, Ezequiel. No te lo va a explicar. Sí, sí, de acuerdo, sí. Interesante tu discrepancia con el realismo ofensivo. Si no recuerdo mal, en la obra en Mearsheimer, la contienda o la disputa por mayor poder nuclear a partir de la existencia de la posibilidad de destrucción mutua aparece a través de la superioridad nuclear sin el uso de armas nucleares. El hecho de que Exactamente. no abandonan la lucha por más poder nuclear a pesar de este acuerdo No de no usarla. utilización, Tal ¿no? cual. Tal cual. Él Pero habla de claro, una ahora tragedia. Él habla de una tragedia de las grandes potencias, ¿no es cierto? En el sentido de que están condenadas, si se quiere, como una tragedia en el concepto griego de que hay, del teatro griego, ¿no? De que vos estabas como en una línea de montaje que te llevaba a una situación que no podías eludir, ¿no es cierto? Entonces, que esas grandes potencias, cualquiera sea esa y cualquiera sea su cosmovisión política del mundo, estaba condenada a acumular poder. Pero fíjate que hay otro detalle, Ezequiel, otro detalle. Mearsheimer habla de que cada gran potencia en su parte del mundo maneja una suerte de, no digo hegemonía, pero sí de supremacía sobre el resto. ¿Está claro? Él te dice que China va por eso en el Asia, de que Rusia la tiene en el super. Rusia es casi un continente, ¿no es cierto? Y que Estados Unidos lo ejerce en todas las Américas. Ahora bien, en ese mismo, digamos, supremacía de Estados Unidos en las Américas se ve cuestionada no desde ayer ni desde hace 2 años, desde hace varios años por China. Pero ¿cómo se lo cuestiona? No es que va y China te mete una base militar en México. No son tan grotescos. No te mete una base militar en, no sé, en Paraguay, no sé, donde sea, donde quieras. Te mete con capital, con financiamiento, ¿me comprendés? Con negocios, con ese tipo de cosas. Y el problema que está teniendo Estados Unidos es que su agenda hacia. Vos podrás discutir lo que quieras de la posición de Estados Unidos, pero en los 60 hablaba de una alianza para el progreso, es decir, en las Américas, se hablaba de algo que vos podías decir sirve, no sirve, lo que sea, pero había algo más que la seguridad. ¿Me seguís, Ezequiel? completamente. Hoy la agenda de Estados Unidos es de seguridad. ¿Me comprendés? Es solamente de seguridad sobre ellos, en su situación, en cómo ellos se ven con respecto al resto del mundo, pero no hay una oferta de vení, caminemos juntos en el desarrollo de tal cuestión. Y China aprovecha esa falencia y se mete en esa brecha, ¿entendés? Y se mete con recursos económicos, con capital político, sin hacer muchas preguntas, y se mete en eso, y no hay con qué darle. Fíjate lo que pasa en África. Claro, sí. Ahí, para todos ustedes, demoledores y demoledoras, la página simplemente para presentar la imagen de Mearsheimer, además de un catedrático, de un investigador, de un académico muy lúcido, también sin lugar a dudas una persona muy valiente porque Sí. la gran mayoría de los académicos en la situación actual abandonaron el espíritu crítico lamentablemente. Él en Estados Unidos mismo aparece como una de las pocas voces críticas en la academia y vaticinó esto hace
mucho tiempo, no solo él, Bueno, pero él como quizás la figura más visible dentro de la academia y bueno, hasta el momento los hechos van respondiendo a su análisis y a sus perspectivas desde hace mucho tiempo. El libro más importante de él es llamado La tragedia de de la en grande potencia. castellano, de las grandes potencias, esa es la traducción al Sí, castellano, de Tragedy of Great Power Politics. Sí. sí. Bien, la Muy tragedia de bueno. las grandes potencias, muy bueno. Además, él efectivamente, si pueden, ahí por YouTube varias entrevistas a él, Sí, seguramente algunas con subtítulos, y efectivamente él un tipo eh, muy, muy recibible, aún para alguien sin conocimientos académicos, sí, muy didáctica su forma de hablar, muy agradable también él y muy buen comunicador, efectivamente. sí. Ahora, Guillermo, de vuelta a la pregunta, sobre la base de este análisis de Mersheimer, ¿cuál tu visión de aquí hacia adelante en el corto, mediano y largo plazo, posibles salidas Sí. a esta A ver, situación? Difícil la yo pregunta. creo que, no, pero yo creo que Rusia se impone, eso no tengo ninguna duda. Este, creo que Rusia pues, estaría en condición, tiene que hacer una movilización parcial, se hablan de 530.000 hombres más. Creo que eso podríamos llegar a ver algo ya en el invierno que se les viene a ustedes ahora en diciembre, o de una manera más perversa, eh, esperar al verano del 24, el verano de ustedes del 24, y hacerlo en plena punto casi culminante de las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que eso, que sería en términos argentinos una guachada, es muy factible de que suceda, de que vayan por ese lado. No creo que, a ver, no creo que Rusia apueste a prolongar el conflicto al 2024, 2020, al 2024, perdón, al 2025, 2026, no lo creo. ¿Por qué? Porque me parece a mí que Rusia necesita mostrar, me refiero a Putin y su grupo político, necesita mostrar ante la oposición que tiene, que es mucho más dura que él, resultados de esto, resultados concretos. Si bien hay que entender esto, que Rusia ha pasado de una guerra de maniobras al principio que llevó a sentarse en Turquía a los ucranianos en abril del 22. La gente no se acuerda de esas cosas. Pasó a una guerra de desgastes desde octubre del año pasado y es la que viene desarrollando. Ahora bien, para imponerse va a tener que pasar a la ofensiva. Entonces, yo creo que quizás esto lo puedan terminar en el 2024. No creo que se extiendan al 25, pero es una mirada mía. No creo, sí estoy convencido que a Ucrania le espera el destino que le esperó a Kabul o a Saigón. En algún momento, con otra administración en Washington, o con esta misma, si no dan los números, alguien se va a reunir en algún lugar y va a decir, bueno, terminamos esto y, che, Zelensky, la mano viene así, tomalo, dejalo, porque aparte te estamos pagando todo a vos, no te pagamos solamente los medios militares, te pagamos los sueldos de la administración, te pagamos la electricidad, te pagamos todo. Así que a chillar a otro lado, soy medio burdo, pero me parece que viene así la cosa. Y ni hablar si en Estados Unidos se imponen las corrientes republicanas que están totalmente en contra de la guerra, o la de Kennedy, el candidato Kennedy, que es que muchos no lo valoran, pero es un clavo en el zapato de Biden. Total. Es un tipo que desde el Partido Demócrata está diciendo 2 más 2 es 4. Está diciendo que nosotros, por Estados Unidos, hubiéramos hecho lo mismo que Rusia, puestos en la misma situación. Está diciendo de un número de muertos de centenares de miles de ucranianos. No es que lo dice en una nota o en un trabajo académico, lo dice ante la prensa y lo dice sin tapujos, sin ambajes, nada. Lo dice públicamente. Veremos. Yo espero que esta guerra termine, porque y termino acá yo también con esto, con vos con esta parte.
porque mientras esta guerra dure, el peligro de una escalada nuclear está ahí, muy cerquita, siempre. Entonces esto ojalá termine cuanto antes. Y Guillermo, esa victoria rusa, ¿qué características presentaría en el terreno y en las negociaciones posteriores o en la capitulación ucraniana? ¿Cómo aparecerían las cosas, en tu opinión, después de esa victoria? Ahí, mira, ahí, si nos guiamos por Mersheimer, en una última charla que tuvo ayer para un analista de Noruega que lo tengo en la cabeza, su cara y todo, pero no me acuerdo bien el nombre, pero lo van a encontrar en YouTube. En el canal de Durán, ¿no? U Sí, otro. sí, en Ah, sí. Durán, que aconsejo verlo, Sí, que sí, muy bueno. aconsejo verlo. Pero bueno, ¿pero a qué voy? Según Mersheimer, en esa conferencia de ayer, esa charla de ayer, él dice que no descarta que Odessa, Kharkov y quizás el muy próximo de Kiev caiga en manos de los rusos. Yo no sé Odessa por eso. aquí Ajá, y Kharkov por aquí arriba. exactamente. Ahora bien, lo que sí creo que lo que nos puede servir a nosotros para, como para pensar en una posición, asociar una paz con la geografía, es que me parece a mí que los rusos van a aceptar una paz que obviamente tenga a Ucrania fuera de la NATO. Acá no hay una salida a la coreana de un freezer que se baja y se congela. Eso yo no lo veo para nada, pero creo que de la línea del frente que hoy tenemos, una distancia hacia el este equivalente a los medios, a los misiles cruceros que están utilizando o que ha utilizado Ucrania, que le permita a los rusos preservar a la población de los oblasts que ha asimilado de cualquier acción directa de los ucranianos. Eso es lo que me parece a mí en términos militares que buscarían los rusos. Tener una zona de buffer, una suerte de buffer controlado por ellos, ¿no? Sin que sean necesariamente territorios que sumen al territorio ruso, es claro lo que digo, pero que Sí. sirva de colchón. Como para tener una idea, como cuando Israel se hizo del Sinaí en la campaña de los 6 días. Es decir, no hizo del Sinaí un terreno que fuera de Israel, pero lo utilizó como un buffer zone para impedir penetraciones. ¿Me comprendés? Entonces yo creo que viene por ese lado, pero no sé, es una especulación mía, nada más. Sí, ahora, en el caso de la reelección de Biden, Y posible, bueno, aunque sí, en cuanto a las probabilidades, bueno, discutible, si efectivamente Trump no puede participar, Kennedy tampoco, Bobby Kennedy tampoco, entonces perdón, Biden reelecto. Para vos, Biden convalidaría la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN y junto a esto una neutralidad real en el sentido de no solamente el no ingreso, no solamente no participar en la OTAN, sino que además Occidente tampoco patrocine un programa de defensa por fuera de la OTAN como hasta ahora, de hecho por ahí las propuestas, ¿no? Hasta ahora. Todavía no realizan el ingreso, pero nosotros los vamos a ayudar como en su momento a Israel, por ejemplo. ¿Para a vos ver, eso posible desde el lado de Biden o...? mira, yo creo que Sí, primero empecemos por decir que nosotros decimos la administración de Biden y sí, yo creo que ninguno de los dos pone la mano en el fuego de que Biden esté manejando nada. Yo no soy de eso del Deep State y todo ese tipo de cosas, pero estoy convencido que él no maneja el gobierno. Algunos serán eso. Esos que manejan la administración demócrata hoy en Estados Unidos, quizás coqueteen con la idea de convencer a los rusos de alguna de estas opciones que vos decís. Yo creo que van a chocar viven en una lo van irrealidad, a rechazar. pero Los rusos se lo los van van a a, rechazar, por se lo eso. van a rechazar, no les van a firmar, pero creo que son tan tosudos que son capaces de seguir, tan negados, que son capaces de seguir en esa tesitura, y quizás el ser reelecto los envalentone a decir, tenemos la capacidad política de hacerlo. No sé, espero que no suceda así, porque te digo de verdad, Biden
la administración Biden se sabe una administración no confiable. Entonces, cuando una gran potencia es mirada como una que tiene una administración que no es confiable, tiene natural tendencia a sobreactuar. Y Biden viene sobreactuando desde Kabul en todo tiempo. Fíjate el discurso que tiene hacia China. Fíjate cómo cambiaron de la ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán a decir si nosotros vamos a defender a Taiwán y vamos a pelear ahí. Mirá cómo ha cambiado, a pesar de que los medios no les son suficientes para eso de una manera convencional y tendría que apelar al recurso nuclear. Entonces, ese es el peligro que una repetición, a mi juicio, ¿no? de la administración Biden traería al mundo. Pero bueno, Sí, es sí, lo no, que yo decía. completamente de acuerdo. Yo, por mi parte, Guillermo, yo establezco un vínculo entre la resolución de esto y el desarrollo de la política interna de los Estados Unidos el próximo año. Sin una victoria de Trump o de Kennedy eventualmente, las cosas aparecen muy complicadas precisamente por esto, por la postura de los halcones demócratas detrás de Biden en este conflicto y el hecho de que Rusia no va a convalidar una salida de ese tipo de ningún modo, menos aún ahora, cómoda en la guerra, ¿no? Con la mano ganadora. Tal cual, por eso es un... hay gente, a mí me causa gracia, ¿no es cierto? Porque acá hay comunicadores muy importantes que suelen estar muy temprano a la mañana en las radios, principales radios argentinas, y te hablan de Biden como un señor, digamos, mayor, pero con los pies en la tierra, una suerte de abuelito que trata de llevar la democracia al mundo, todo ese tipo de cosas. Hay una falta de realismo, de racionalidad, de madurez para ver lo que está pasando, que es asombroso, asombroso. Pero sí, para mí Biden es un peligro por su propia inestabilidad. En fin. Sí. Demoledores, demoledoras, prácticamente 1000 personas conectadas en este momento y solo 515 me gusta. Por favor, acompáñennos con el clic en el me gusta, ya que esto nos ayuda en la difusión de el video naturalmente y del canal. Simplemente realicen un clic ahí, por favor. Guillermo, antes de redondear esta charla, antes del cierre, quiero el micrófono aparece a tu disposición, la transmisión aparece abierta a lo que quieras, visiones sobre el conflicto, sobre otras cuestiones, algo en el tintero, lo que vos quieras. Mira, yo creo que este conflicto no nos debe hacer perder a nosotros la idea de algo que tangencialmente tocamos, que es la disputa entre poder entre China y Estados Unidos. Ese es el marco gigante donde todo esto se está dando. Ese es el marco. Rusia lo que está ocurriendo en Ucrania ha sido algo que ha hecho en defensa de su mirada de permanecer como una gran potencia. Pero esto no puede hacer a nosotros sacarnos de la disputa entre China y Estados Unidos. Disputa que es la que, insisto, lleva de marco y que además se alimenta de lo que está pasando acá. Porque como consecuencia de este error geopolítico de Occidente, de haber empujado a Rusia a la guerra en Ucrania, y lo digo así, empujado a Rusia a una guerra con Ucrania, a una guerra donde se pensaba que se iba a poder derrotar a Rusia de una manera relativamente fácil, lo que hemos generado es que China tenga hoy, no un aliado, porque no ese es el término, pero tenga una cercanía estratégica con Rusia que no tenía antes. Y eso ha asegurado a China muchas situaciones de ventajas hacia adelante, más allá de los problemas económicos que puede estar teniendo China hoy. Le ha dado un acceso a minerales, a insumos que necesita para seguir produciendo. Le ha dado acceso a tecnologías militares que Rusia domina y que China está todavía en eso. Le da acceso a todo lo que tiene que ver con las rutas del Ártico
y que Rusia domina, algo que no se entiende todavía. Y por otro lado, Rusia se muestra activa como nunca fuera de su región, en lugares como el África subsahariana, donde a través de sus fuerzas paramilitares como los Wagner, le ofrece a China el brazo duro del cual China no es que carezca, sino que rechaza utilizar en esa zona del mundo en protección de sus intereses y sus acciones. ¿Me seguís? Entonces, es bien complejo lo que estamos viviendo. Hemos visto también a una Rusia que está muy activa en el patrullado con las tropas, con las fuerzas chinas en el Extremo Oriente, en ejercitaciones. Es decir, que a esa situación de un posible conflicto directo entre Estados Unidos y China, hay que sumar a otro jugador más que es Rusia en ese lugar. Entonces, en eso es que estamos y que me parece que es el marco que debemos tener muy en cuenta en todo esto. Sí, de alguna manera Kissinger indignado con esta situación. Pero, por supuesto. Pero vos fijate cómo, viste que creo que fue cuando yo estaba dando vueltas por ahí. Kissinger fue a China, ¿no es cierto? 100 años tiene. Acá hay tipos en Argentina que me dicen, Kissinger es un viejo decrépito, me dicen los tipos, ¿no? Es un viejo decrépito. El viejo decrépito que no puede usar zapatos, sino que usa algunos zapatones especiales porque no puede ni pararse, tiene problemas, fue recibido por el ministro viejo decrépito, por el ministro de Defensa de China, por el tipo que en el partido maneja toda la política de relaciones exteriores y por Xi Jinping. Mirá el viejo decrépito Nada que más y nada seguro que menos. fue a hablar, Sí. pero está tal cual. Y fíjate vos, el Global Times, que es el medio periodístico por el cual vos, de China, por el cual vos palpás cómo el gobierno chino mira las cosas, los editoriales, las notas, cómo lo recibían, cómo se referían a Kissinger. Se referían como un viejo amigo de China, como un hombre sabio, con el valor que tiene la palabra sabiduría para los asiáticos, ¿no es cierto? Como un hombre sabio, como un hombre como un constructor de paz, como un constructor de puentes, el viejo decrépito. A Sí, mí me causa gracia. como contexto para los demoledores y las demoledoras, Kissinger aparecía en el Ministerio de Relaciones Interiores en Estados Unidos llamado Secretaría de Estado. ¿Sí? Kissinger Claro. representaba el ministro de Relaciones Exteriores durante la segunda presidencia de Nixon y después del Watergate durante la presidencia de Ford. Además, como teórico, generó muchísima literatura fundamental en el marco de la teoría realista y que determinó su política como ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, básicamente la separación, la ruptura de la Unión Soviética y China, porque él muy inteligentemente conceptualizó que esa alianza entre la Unión Soviética y China representaba el mayor riesgo posible para los Estados Unidos. ¿Cuál su decisión entonces? Coquetear con China para generar una ruptura entre la China maoísta y la Unión Soviética de ese entonces, lo cual pudo, efectivamente, de ahí que la idea hoy de muchos analistas, Rusia y China siempre aparecieron unidas como países comunistas, ¿no? Aparecían enfrentados a muerte aún dentro del bloque, comunista, entre comillas, al otro lado de la cortina de hierro, el bloque soviético. Bueno, hoy debe presenciar esta situación en la cual Estados Unidos mismo, con su propia política, generó un acercamiento histórico entre Putin y Xi Jinping, entre China y Rusia, cuando hoy China aparece, ¿no? Ahora aparece como el principal adversario de los Estados Unidos, Rusia quizás como el segundo, a diferencia de aquel entonces, al revés, la Unión Soviética el más importante, China el segundo o el tercero, pero bueno, por eso mi comentario sobre la segura desesperación de Kissinger presenciando esto y desde el principio él comenzó, desde el principio de este
conflicto, él realizó críticas muy fuertes y realizó análisis muy críticos sobre la actuación de los Estados Unidos, lo cual en muchos casos a muchos analistas estadounidenses los desacomodaba, porque como Claro, este señor históricamente ligado al realismo y políticamente conservador, republicano, cómo este señor está de alguna manera presentando una postura aparentemente a favor de Rusia en el sentido de debemos generar un acuerdo con Rusia porque si no, una disputa directa con Rusia va a determinar un acercamiento con China y una situación peor para Estados Unidos. Esa es la lógica. Pero para tal los cual. analistas superficiales actuales como que, uy, ¿cómo, no? Los desacomodaba un poco. Pero bueno, Tal cual. Guillermo, un lujo la charla de hoy. Bueno, Casi 1000 personas conectadas en directo, seguramente mucha gente más adelante presenciará esta charla en diferido a través de YouTube. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, los demoledores y las demoledoras, a Beatriz Pulido por realizar la moderación del chat, muy bien realmente. Este miércoles vamos a realizar una charla con Javier Martínez López, un analista geopolítico también muy crítico, muy interesante, así que no lo desaprovechen. Y dicho esto, redondeo con el saludo tuyo, Guillermo. Vos a cargo del cierre de esta transmisión. no, gracias. Siempre disfruto mucho conversar con vos y salir para una audiencia tan diversa. Y que no se olviden de entrar a mi cuenta de Twitter. Perdón. Vamos a presentar @gelafarriaga. perdón, mil disculpas, yo siempre acá en el cierre un poco apurado. Lo vamos a presentar en pantalla, el Okay. canal de Guillermo, perdón, el canal, la página de Twitter, tu cuenta de Twitter sin desperdicio, unos hilos bien largos y bien profundos, realmente muy buenos. Lo quiero presentar en pantalla, incluso con la dirección correcta para que la gente, los demoledores y las demoledoras puedan, cuando quieran, puedan realizar una visita. @G Laferriere con doble F y doble R. El canal de Guillermo, el último post tuyo, el último tweet tuyo sobre este general paraguayo, ¿verdad? Sí, yo dije que estoy haciendo una serie sobre grandes conductores militares de la historia. Y ayer puse como una suerte de acertijo diciendo que hoy iba a ser sobre un militar sudamericano que fue el más grande conductor militar del siglo XX para la región. Y nadie invocaba, y salí con esto de Estigarribia sobre la guerra del Chaco, que es una guerra desconocida en Argentina, pese a que Argentina tuvo mucho que ver, pero más allá de eso, me pareció que era interesante y recibí muchas respuestas muy positivas de Paraguay, de tipos y señoras que me agradecían, que me hubiera puesto el ojo en él, que es una persona olvidada en Paraguay, bueno, nada. Pero Bueno, me centro solamente más que nada alguien con mucho conocimiento como vos puede presentar a un general paraguayo en profundidad y con conocimiento militar como vos. Así que no bueno, desaprovechen la oportunidad de una visita al canal de Guillermo. Y dicho esto, Guillermo, demoledores y demoledoras, chau a todos, hasta chao, la muchas gracias. próxima. Chau, chau.